sea, para la parte del sur de México. No, Sonsonate. Sonsonate era de Guatemala, entonces le costó a Guatemala aceptar eso y por eso tuvimos guerra, porque Guatemala siempre quiso recuperar Sonsonate, que era el puerto, ¿no? El puerto de Acajutla. Entonces, y todo eso tiene mucho que el nombre, Guillermo. O sea, ni siquiera pudieron definir los padres fundadores cómo se iba a llamar este país. Entonces, es hasta 1950, fíjate, que en la Constitución, que Óscar Osorio definen que ya, porque éramos del Salvador. Entonces, ahí nos ponen, por fin, el Salvador, que va a ser el... O sea, pero eso hasta, ¿hace cuánto? Hasta 1950. Tuvieron que pasar, ¿qué? 100 años, ¿no? Más de 100 años para definir el nombre del país. Y todo esto es responsabilidad política de los próceres. A eso, de los llamados próceres, a eso sumale que murieron todos ellos desprestigiados. ¿Por qué crees que no se sabe dónde están las tumbas de todos ellos? Y que las tumbas que se dicen que hay son falsas. Cuando me decís vos desprestigiado, ¿qué te querés? Políticamente. O sea, la gente, los salvadoreños de la época no los consideraron próceres, ¿no? Me lleva a una pregunta para Guillermo y también para vos. ¿Qué rol juega la iglesia en todo este proceso? Porque si tú revisás, por lo menos uno de los curas más determinantes, que es... el llamado padre de la patria. El llamado padre de la patria, ¿verdad? Fundador. José Matías Delgado. Es que es por las condiciones de la época, ¿verdad? Es decir, cualquier sociedad de la época, una élite, por así decirlo, ¿verdad? Una élite que había tenido un acceso a la educación más alta de aquel entonces. Estamos hablando de una educación universitaria en el estilo clásico, que no había cambiado mucho desde del Imperio Romano. Pero bueno, entonces esos estaban preparados para ser sensibles a esas corrientes de renovación intelectual y de conceptos de nación, historia, sociedad, etc. Eran de la iglesia, pero eso es circunstancial a mi juicio. No era institucional. Es decir, sí, no era institucional, exactamente. Ahora bien, José Matías Delgado, yo lo tengo que decir, de lo que había aquí en El Salvador, para mí era un hombre brillante, ¿verdad? Era un hombre brillante, muy astuto políticamente, y tenía la formación necesaria. Las autoridades de Guatemala ya lo conocían y no le apartaban el ojo, ¿verdad? Lo que pasa es que les era muy difícil tocarlo porque él tenía alcurnia, pero también él era muy inteligente y se movía muy bien en su espacio eclesiástico y nunca dejó que lo cachasen fuera de sus fueros eclesiásticos diciendo te estás metiendo en política o tú eres sacerdote, aunque en eso en la época realmente no significa mucho. Ahí está el ejemplo de Morelos, pues. Morelos, un sacerdote. O Hidalgo, exactamente. Liderando un proceso para una nación bastante más grande.